Les doy la bienvenida a todos, a cada uno de ustedes, mis amados, que han sacado este tiempo, este ratico para escuchar la palabra de Dios. Mis hermanos que han estado con nosotros en el tiempo de oración, qué bueno, que el Señor bendiga sus vidas ahí donde tú estás, que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo, que esté con tu familia, y vamos a disponernos a estudiar la bendita palabra del Señor. Quiero tocar esta serie que he titulado La última semana del Señor Jesús. Una semana que fue crucial para la humanidad. Tal vez una de las semanas más importantes que se pueden registrar en la historia del ser humano. Una semana donde se trazó el futuro de la humanidad. Una semana donde el Señor Jesucristo hizo cosas muy importantes y seguramente fueron muchísimas, pero vamos a tratar durante esta semana de extractar como los conceptos más claros, los acontecimientos más importantes. Todos, sin excepción, todo lo que hizo el Señor Jesucristo fue muy importante. No nos alcanzaría el tiempo. Por eso he querido como sacar algunas cosas relevantes sin desconocer lo demás. Solamente pues como cuestión de tiempo sacamos algunas cosas relevantes. Hoy quiero tratar sobre un tema que he titulado La entrada del Rey. La entrada del Rey. Haciendo alusión a nuestro Señor Jesucristo cuando entró a Jerusalén. Esa entrada de Jesús a la vida del ser humano es la que marca la historia, es la que marca la vida. Cuando tú abriste tu corazón, si es que ya has tomado esa decisión, si ya eres un hijo de Dios, sé que a partir de ese momento que tú le permitiste la entrada al Rey a tu vida, así como la mía, han sido cambiadas, han sido diferentes. Cada vez que Jesús toca la vida de una persona, Jesús lo transforma, Jesús lo cambia. Esa persona es completamente cambiada, completamente diferente. Vamos a estudiar hoy el capítulo 21 del libro de Mateo, este evangelio que es tan importante, donde se destacan unos acontecimientos importantes. Lo primero es que Jesús entró oficialmente a Jerusalén. Quiero decirles que no es la primera vez que entra Jesús, él ya había entrado en otras oportunidades, pero esta es una oportunidad donde él entra y esta oportunidad es diferente a los demás. Por eso es que tenemos que entender que cada acontecimiento de Jesús marca la diferencia y es bien importante. Entonces, lo primero que vamos a entrar a mirar aquí, a analizar en este punto de Mateo capítulo 21, es eso, la entrada oficial de Jesús a Jerusalén. Pero ¿qué más sucede en este capítulo 21? En este capítulo 21 se encuentra cuando Jesús entró al templo y lo limpió. Recuerde que habían convertido ese templo en una plaza de mercados, en un negocio completo, y Jesús entra al templo y lo limpia. También vamos a encontrar una parábola donde nos muestra la higuera que el Señor maldice. Y también vamos a mirar cómo a través de todo lo que estaba sucediendo en estos eventos, entonces todo el clérigo, todas las personas religiosas de su época, los principales sacerdotes y los ancianos, entonces comienzan a señalar a Jesús y cómo Jesús los increpa a través de dos parábolas que se encuentran en este capítulo 21 también. Una es la parábola de los hijos de aquel hacendado cuyo labrador mandó para que cuidasen la hacienda y cómo los trataron a ellos. Y entonces nos enseña cosas bien importantes, unos dos hijos que están ahí, que les da una orden y cómo acciona el uno y cómo acciona el otro, y también aquellos labradores que en un momento determinado se les ha arrendado una hacienda para que la trabajen, y cómo cuando viene a cobrar lo que corresponde al dueño de la hacienda, entonces cómo actúan ellos. Y todo esto vamos a encontrar en este capítulo 21. Así que vamos a entrar en materia, porque aquí Mateo comienza a narrar una vez más a Jesús en movimiento, la acción de Jesús, y que digamos que obviamente es el centro de atención. Aquí Jesús entra a ocupar un papel diferente al que estaba ocupando. Aquí Jesús desempeña un papel que es el papel de autoridad, el papel como rey. Antes había entrado Jesús, quiero decirles que esta no es la primera vez que Jesús entra a Jerusalén. Jesús había entrado antes, en alguna oportunidad, dos oportunidades por lo menos se registra cuando Jesús había entrado, pero en aquella oportunidad había entrado de una forma discreta. Pero aquí en esta oportunidad de Mateo capítulo 21, hoy el mundo celebra la entrada y lo colocan como título la entrada triunfal de Jesús, cuando levantan los ramos y una cantidad de cosas suceden cuando Jesús entra a Jerusalén. Pero aquí Jesús está entrando como rey a su ciudad donde él reina. Aquí Jesús entra con otra actitud. Antes, repito, él había entrado de una forma, digamos, desapercibida, pero aquí entra de una forma, y perdóneme la palabra, de una forma mucho más atrevida. Entra con más autoridad. Y por eso es que encontramos en esa escena como él asume su responsabilidad, asume su autoridad como hijo del rey, como el mismo Dios que está en esta tierra, y cuando él llega al templo, entonces lo que hace es limpiarlo.
aquí es importante entender cómo el Señor comienza a ejercer su autoridad. Luego enseña lo que estábamos mencionando, esa higuera que maldice, que es una acción simbólica, y vamos a estar mirando también qué representa esa higuera y por qué razón el Señor la maldijo en un momento determinado. Y luego cómo Él se enfrenta, como que hace una especie de confrontación a los líderes religiosos que se encuentran en este momento y les habla directamente. Aquí entonces vamos a encontrar a un Jesús que ya no entra de una forma desapercibida, una forma anónima, sino que entra de una forma decidida y de una forma donde Él deliberadamente está ocasionando lo que va a suceder durante esta semana. Y esto todo estaba planeado. Quiero decirles que Dios es soberano y que cada acontecimiento en la vida del Señor Jesucristo, Dios la permitió desde aún antes de la creación. Todo esto que está pasando y lo que vamos a estar estudiando durante esta semana está en la completa soberanía de Dios. Aquí no es el hombre el que hizo eso, pobrecito Jesús, mire cómo lo iban a matar. No, es que Dios había permitido absolutamente todo porque tenía un plan y tenía un propósito. De manera pues que vamos a entrar a estudiar entonces la palabra. Acompáñenme por favor ahí a Mateo capítulo 21, vamos a estudiar los primeros 3 versículos. Y comienza este párrafo y tiene un título en algunas versiones como Reina Valera que lo llama La entrada triunfal de Jesús. Y dice la escritura: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Befagé, es una ciudad, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Dice la escritura: desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. No creo que haya existido en este evento que estamos mirando en este primer párrafo algo que se pueda considerar como milagro, como algunos de alguna manera lo quieren explicar. Yo creo que esta es una situación normal, es una situación natural, donde posiblemente Jesús, cuando estuvo anteriormente ahí en Jerusalén, había hecho ya como, digamos, los preparativos. Jesús ya tenía todo organizado porque Dios es un Dios de orden, Él no viene a improvisar nada. Todo lo que sucede y todo lo que sucederá es porque Dios lo permite. Lo mismo sucede en nuestras vidas, mis amados. Todo cuanto ha existido, todo cuanto ha pasado en nuestra vida es porque Dios lo ha permitido. Y seguramente que en esto que era tan importante, que iba a marcar la historia y la humanidad, Dios no iba a improvisar. Seguramente que ya Jesús en alguna oportunidad había ido, había hablado con los amigos, le había explicado: yo voy a venir próximamente acá, voy a venir para la fiesta de la Pascua, por favor yo quiero que cuando venga yo voy a entrar en un pollino, por favor ustedes tenganlo listo. Yo voy a mandar 2 de mis discípulos para que por favor ellos vengan y recojan eso que necesito. Necesito un asno, necesito un pollino, necesito esos animalitos porque con ellos quiero entrar allá. Ahora, muchos de pronto dicen: pero Jesús entró en un asno mostrando humildad y lo demás. Quiero dejar muy claro que Jesús siempre fue humilde. Y la Biblia dice, Jesús mismo diciendo al pueblo: aprended de mí, dice el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. Pero quiero decirles que ese asno como tal, ese pollino por el cual entra, no era pues un elemento, no era un animalito común y corriente, era algo bien especial. Y aquí le dan una señal, dice: cuando vengan y si les preguntan, si les dicen: bueno, pero ¿cómo así que se los va a llevar? Entonces ustedes simplemente van a decir: es que el Señor lo necesita. Mis amados, cuando Dios necesita algo, Dios toma, porque le pertenecen a Él. Nosotros le pertenecemos a Él. Y seguramente muchos de los que estamos acá estamos porque Dios de cierta manera nos necesita. Y tú y yo debemos entender que tenemos un plan y un propósito en esta tierra. Claro, Dios podría hacer muchísimas cosas, Dios podría convertir a las personas de alguna manera, sí, pero Dios siempre necesita de su pueblo, Dios siempre necesita de sus hijos, y nosotros estamos aquí porque somos un instrumento en las manos de Dios. Aquí el punto es hasta qué manera, hasta qué punto nosotros como tal estamos dispuestos a que el Señor nos use. Verdaderamente hasta qué punto nosotros hemos dicho hasta el día de hoy: Señor, aquí estoy, úsame, si tú me necesitas, si hay algo en mí que tú ves que te sirve, Señor, úsalo, porque yo quiero ser útil en tus manos. Esto es la primera parte de lo que el Señor está mostrando aquí. Pero en el versículo 4 y 5, vamos a continuar con este estudio, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga.
Noten esto, que lo que estaba sucediendo ahí simplemente era el cumplimiento de una profecía que el Señor ya había hablado muchísimos años antes a través del profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, cuando dice: regocíjate de una sobremanera, de forma sobrenatural, de una manera especial, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, dice, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno. Fíjense que eso que se estaba dando en esa escena, que no era casualidad, no, era el plan, era el propósito, todo. Vamos a estar mirando en esta semana todo, cada paso que dio, cada suceso que se dio, estaba completamente planificado en la soberanía de Dios. Y se lo da por sentado muchas veces, como les decía anteriormente, que él estaba cabalgando en ese asno, pero si nos ponemos a revisar un poquitico la historia, en los asnos no entraba cualquier persona. Esos asnos eran montados por los reyes. Era como hoy en día, por llamar en este tiempo, era como si estuvieran entrando en un vehículo de lujo. O sea, no era cualquier cosa. Jesús estaba entrando con autoridad. Jesús estaba entrando, no entró en un caballo, porque un caballo es considerado como un animal de guerra. De esa manera no entró Jesús. Jesús entró sentado en un pequeño animal, pero calificado como exclusivo para los mismos reyes de esa época. Entonces notamos que Jesús está entrando bajo otra óptica, no bajo la óptica humilde no, él está entrando ya con autoridad. Y a pesar de esa actitud, el profeta dice que él entró humildemente. Versículo 6 al versículo 9, en este párrafo nos muestra algo bien interesante. Dice la escritura: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Aquí me llama la atención mucho la obediencia de los discípulos, aunque hay cosas que muchas veces no entendían, y nosotros también muchas veces no entendemos. Aquí el punto principal es la obediencia. Y dice la escritura: y trajeron el asna y el pollino, y lo pusieron sobre sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban rama de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba, dice la escritura, delante, y la que iba detrás, clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Es posible que él nunca hubiese entrado a Jerusalén por esa ruta donde estaba entrando en ese momento. Al parecer, de acuerdo a lo que dice las escrituras, y básicamente el Evangelio de San Juan, nos muestra que Jesús había entrado, pero que las veces que había entrado, entró por un lugar que se llamaba la puerta de las ovejas. Y era una forma como discreta donde entraban, y esa puerta se abría para que trajesen los animales que posteriormente iban a ser sacrificados. Por ahí entraba. Y al parecer Jesús siempre había entrado por ese lugar. Pero en esta oportunidad, esta vez no fue así. Él entró cabalgando. Él entró como un rey, como lo que él es. Y se encontró entonces con una cantidad de personas que lo reconocían y ya habían visto a Jesús obrando, habían visto milagros y cosas tremendas en Jesús, pero había un grupo de personas que no lo conocían. Y entonces estas personas dicen: bueno, ¿y este quién es? ¿Y cómo así que está entrando aquí en un asno? Y mire la gente cómo está alabándolo y cómo está glorificando a ese hombre. ¿Ese quién es? Y muchas de esas personas lo reconocieron y lo aceptaron en ese momento, pero otro grupo de personas también lo rechazaron. Pero quiero anotar algo aquí como para hacer un paréntesis. Muchas de estas personas que en ese momento estaban levantando sus palmas y estaban vociferando y estaban gritando: Hosana el Hijo de David, muchas personas que estaban alabando a Jesús, unos días más adelante, como lo vamos a estar estudiando, esas mismas personas que lo recibieron levantando palmas y lo demás, más adelante estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Es el grupo de personas que cuando hay una necesidad, que cuando están esperando algo, entonces alaban a Dios, buscan a Dios, pero cuando ya las cosas están ya a su favor, entonces se olvidan, se alejan de Dios. Es un grupo de personas que simplemente se han llenado de una religiosidad, unas personas que simplemente asisten a una iglesia, hacen parte y se hacen llamar cristianos en muchas oportunidades, y que alaban a Dios aparentemente y que levantan sus brazos aparentemente, pero en su corazón están haciendo lo que quieren en su vida. Son personas que dicen amar a Dios, pero no obedecen lo que Dios dice. Hay un grupo de personas que efectivamente estaban ahí consagradas buscando a Dios, que verdaderamente lo estaban reconociendo, que verdaderamente sabían que era el Hijo de Dios y que habían rendido sus vidas. Pero había otro grupo de personas que aparentemente estaban mostrando cosas que no eran, personas que eran hipócritas y estaban dentro de la multitud, estaban dentro de la muchedumbre. Dice el versículo 10 y versículo 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta,
de Nazaret de Galilea. Noten que el Señor Jesús estaba de cierta manera, con la actitud y la manera como estaba entrando, estaba presionando por última vez a los habitantes de Jerusalén. Es decir, les estaba dando como una oportunidad más para que ellos le considerasen el derecho que él tenía, para que lo viesen como el rey. Por eso entró en esa posición. Por eso la actitud de Jesús, por eso la postura de Jesús para ingresar en esta oportunidad aquí a Jerusalén. Era la manera para que las personas que no lo habían reconocido lo pudieran reconocer, y le estaba dando otra oportunidad. Posiblemente para muchos era la última oportunidad. Ahora Jesús entra con esa autoridad, porque es que yo quiero que por favor tengamos en cuenta en esta enseñanza la actitud que tenía Jesús. Muchas veces entró muy sumiso, muchas veces entró de una forma, repito, como desapercibida, pero aquí él quería mostrar. Ya él sabía que era la última semana y quería dejar sentado lo que él era. ¿A qué había venido a esta tierra? Y viene aquí a partir del verso 12 y verso 13, nos muestra esa limpieza que él hace en el templo. Noten la autoridad que tenía Jesús. Y dice la escritura, verso 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Era algo que estaba sucediendo allá. Y seguramente que al analizar en nosotros esto, decimos, wow, las palabras del Señor Jesús fueron duras, ¿verdad? Eso es lo que podemos analizar. Pero quiero decirles que ese evento se dio allá en Jerusalén, allá en el templo. Pero es algo que hoy en día tristemente se está dando también. Donde la iglesia del Señor la han convertido en un negocio. Donde la iglesia del Señor la han convertido en un cambismo. Entonces usted pacta y yo oro por usted. Y entonces se aprovecha para vender libros, se aprovecha para vender CDs, se aprovecha para una cantidad de cosas. Y tristemente la iglesia del Señor hoy se ha convertido en una plaza de mercado. Así como cuando Jesús llegó allá. Y quiero decirles que eso es desagradable ante los ojos de Dios. Porque está claro que la iglesia del Señor es el lugar para orar, es el lugar para conectarnos con Dios, es el lugar para buscar de Dios, no es el lugar para hacer negocios. Tú puedes hacer negocios donde quieras, tú puedes hacer negocios en la cafetería, tú puedes hacer negocios en un parque, pero la iglesia del Señor no es el lugar para hacer negocios. Es el lugar donde nosotros tenemos que ir con una actitud correcta para buscar al Dios de los cielos. Es el lugar para nosotros poder estar ahí congregados y escuchar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Una sala como esta, independiente que sea virtual o que sea de manera presencial, es el lugar, es el momento donde nosotros debemos estar con respeto, con reverencia, buscando las cosas de Dios, estando atentos a lo que Dios dice. No podemos convertir esto en un negocio. La iglesia del Señor, tristemente, hoy en día, para muchos la han convertido en un negocio. No generalizo, no digo que sean todos, pero muchas personas han cogido la iglesia del Señor como fuente de ganancia deshonesta, como dice la Escritura. Donde están más interesados en el dinero, donde están más interesados en los negocios, en la fama, en ser populares, en ser reconocidos, en ser la más famosa, la más grande, la más bonita, la más lujosa, la que tenga más luces, las que tenga mejor sonido. Pero la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios se ha dejado a un lado. Y Jesús tiene que entrar con esa autoridad como nos habla en esta mañana para que revisemos cuál es mi posición, cuál es mi postura frente a las cosas de Dios. ¿Cuál es mi posición frente a una reunión como esta, aunque sea virtual? ¿Cómo estoy? ¿Qué actitud tengo delante de Dios? ¿Cómo estoy colocado delante de Dios? ¿Verdaderamente estoy con la reverencia y con el respeto que se merece Dios? ¿O simplemente esto será una reunión más como una reunión de negocios, una reunión donde me muestren un producto, me pongan alguna cosa? ¿Cómo estoy tomando las cosas de Dios hoy en día? Y esto es bien importante entender. Quiero dejar claro aquí algo, y es que el Señor Jesucristo entró con autoridad y Él estaba ejerciendo la autoridad. Un día el Señor también va a venir y va a pedir cuentas de lo que hemos hecho con su iglesia. Hay de aquellos pastores, hay de aquellos líderes que han abusado de la iglesia, que han tomado la iglesia como, repito, fuente de ganancia deshonesta. Que en lugar de estar cuidando a la novia, en lugar de estar preparándola, en lugar de estar acicalándola, dejándola lista, esa novia hermosa, para que cuando venga el novio llamado Jesús pueda encontrar esa novia que él desea, o al contrario, están esquilando a su novia, están manoseando a la novia del Señor. Por eso es que es bien importante entender, mis amados, que el Señor Jesucristo es amor, sí, Él es misericordia, sí, Él es ternura, muchísimas cosas, pero también Él es autoridad. Y un día entregará a cada quien de acuerdo a lo que haya sembrado. Aquí hay una parte interesante que quisiera que por favor me prestaran un poco de atención,
y es que es el hecho de que lo colocan como la entrada triunfal. Yo discrepo un poquitico de esto, de la entrada triunfal, porque de acuerdo a lo que dice el profeta Zacarías, no se ha cumplido todavía. No creo que esa entrada que en ese momento el Señor Jesucristo hace a Jerusalén sea esa entrada triunfal. ¿Por qué? Porque de ahí, de esta entrada, va a terminar el Señor Jesucristo en la cruz, y no es como el Señor Jesucristo termina en la historia. El Señor Jesucristo no va a terminar en una cruz. El Señor Jesucristo no va a terminar muerto. El Señor Jesucristo está vivo, y el Señor Jesucristo, esa entrada triunfal será para gobernar y para reinar. En este momento no se había cumplido todavía eso. En este momento todavía faltaba una escena que vamos a estar estudiando más adelante. Miramos que no fue la primera vez que entró, porque la primera vez que el Señor entra, según la Escritura, el libro de Marcos capítulo 11, verso 11, está hablando de un día de reposo, está hablando del día sábado. Ese día el Señor entra al templo, ahí no encontró cambistas, él simplemente echa una mirada alrededor, miran cómo están las cosas y se regresa nuevamente a la ciudad donde estaba quedándose, que era en Betania, y sus discípulos están con él. Dice el versículo 11 de Marcos 11, dice, y entró Jesús en Jerusalén. Noten que ya había entrado Jesús a Jerusalén. No era la primera vez, no fue la primera vez que él entró. Dice la Escritura, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, dice, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esa primera vez que el Señor entra como sacerdote, entra a revisar el templo. Y no sucede absolutamente ningún evento especial. Él simplemente entra y supervisa. Hay una segunda vez que se registra que entró, que es la que estamos mirando acá. Que entró Jesucristo un domingo, y ese día de esa reunión, ese primer día de la semana, entonces él tiene que tomar las medidas para limpiar el templo. Y aquí nos muestra en ese versículo 12 y 13 que hemos estudiado lo que sucedió. Luego entra, aquí esta segunda vez que nosotros estamos viendo, está entrando como rey. Está entrando con autoridad, está colocando en claro el respeto que hay que tenerle a las cosas de Dios, con autoridad. Ya hay una tercera vez, es decir, entró el sábado, luego entra el domingo, y hay una tercera vez que nos señala aquí en el pasaje que hemos tomado hoy como referencia de Mateo capítulo 21, y esta vez entró a Jerusalén. Al parecer es el primer día de la semana, es el día lunes, el segundo día de la semana, que es el día lunes. En esta oportunidad él entra y ve a Jerusalén cómo estaba. Ve cómo sus corazones estaban apartados, y dice que él lloró ahí en Jerusalén. Y entra ahí y enseña la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que ese día ocurren milagros de sanidad. Y hace una cantidad de cosas. Esta tercera vez que entra Jesús, entra como un profeta. De manera pues, mis amados, que los tres relatos, tanto de Mateo, Marcos como de Lucas, si los juntamos todos, nos muestran diferentes escenas donde Jesucristo había entrado allá. Número 1, entra como sacerdote. Número 2, entra como rey. Y número 3, entra como profeta. Y en las tres, él se devuelve para Betania. Pero en esta entrada, y hay algo bien interesante entender, que no es la entrada triunfal, que sí va a venir el momento de la entrada triunfal. Pero quiero enfatizar, no es esta. Porque si nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28, el autor a los Hebreos nos muestra de una forma, digamos, magistral, el pasado y el futuro. Y dice de esta manera: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Una segunda vez. Esa segunda vez está por venir. Esa segunda vez puede ser en cualquier momento. Esa va a ser la entrada triunfal, como lo muestra el profeta Zacarías en el capítulo 14, verso 4. En esa oportunidad, ahí vamos a decir verdaderamente, esa es la entrada triunfal. Él viene como rey a gobernar en este mundo. Esa es la entrada, y esa entrada está por venir. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros preparados? ¿Qué pasaría cuando el Señor venga por su iglesia? ¿Encuentra esa iglesia calificada? ¿Encuentra esa iglesia correcta, funcionando, buscando de Dios? Por ese motivo, mis amados, les digo que este pasaje de la Biblia, cuando entra aquí en este asno, no es la entrada triunfal.
Aunque en Valera, ustedes deben recordar que los títulos fueron colocados, esos no son títulos, digamos, que están en los originales de la escritura, esos fueron colocados por hombres y colocaron ese título ahí. Pero realmente la entrada triunfal está por venir. En cualquier momento puede llegar eso. Así que tengamos presentes, mis amados, esa entrada triunfal del Señor Jesucristo. Estemos siempre en función de esperar esto. Versículo 14 al 17 nos muestra algo que era importante que vamos a encontrar aquí. Dice la escritura, después de que él entra ahí al templo, dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Después de que el Señor hace la limpieza y lo demás, dice que vinieron a él cojos y ciegos y que el Señor los sanó. Hubo milagros de sanidad. Pero, aquí está, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca habéis oído que de la boca de los niños y los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dice la escritura, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Noten que los mayores enemigos de Jesús no están afuera, sino que están dentro. Se supone que las personas que más estudiaban la palabra, que más conocían la escritura, que habían estudiado los profetas, se supone que era una actitud o una posición donde ellos tenían que respaldar porque estaba dándose el cumplimiento de las profecías que ellos supuestamente habían estudiado. Pero ustedes notarán que estos hombres, estos religiosos de la época, en lugar de aceptar a Jesús, se opusieron, porque Jesús se ha convertido en una amenaza para ellos, porque ellos tenían el pueblo cautivado con religiosidad y con cargas, con imposiciones que no eran bíblicas. Porque el Señor les había dejado la palabra, les había anunciado, pero ellos habían tergiversado, habían cambiado las cosas. Es una escena muy similar a lo que se vive hoy en día. Que infortunadamente los que más deben buscar de Dios, los que más deben respaldar las cosas de Dios, son los mayores opositores. Y por eso Jesús fue muy enfático con los fariseos, con los hipócritas, con los religiosos. Porque si hay algo que al Señor le molesta, es aquellas personas que aparentan una cosa, que dicen buscar de Dios, pero que están completamente alejados de Dios. Que fueron las mismas palabras que el profeta Isaías mencionó en alguna oportunidad. Muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Muchos dicen conocer a Dios, muchos dicen seguir a Dios, pero verdaderamente con sus vidas demuestran lo contrario. Aquí estaban los religiosos. Y por eso noten la actitud del Señor Jesucristo. Ni siquiera les presta atención. Hay una palabra clave que está aquí. Dice dejándolos. Dejándolos. O sea, no les puso cuidado. Los dejó aparte. Es una manera de decir que rechazó a los líderes religiosos. Como el Señor hoy en día también rechaza a esos líderes religiosos. Aquellos legalistas, aquellos que simplemente están buscando una fachada y aparentando muchas cosas, pero que sus corazones están llenos de pecado. Apariencias y una hipocresía y una fachada y una forma de vestir una cantidad de cosas que aparentemente se ven como cristianos, se ven como espirituales, se ven como personas que aman a Dios, pero que Dios conoce sus corazones y a esas personas el Señor los rechaza. Y esto es lo que está pasando. Lo mismo que sucedió en ese mismo capítulo donde dice muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Muchos me dirán Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Sí, pero sus corazones están apartados de mí. Tengamos mucho cuidado, mis amados y amadas del Señor. Que nosotros no estemos dentro de ese grupo de personas que aparentamos cosas, que aparentamos buscar a Dios, servirle a Dios, pero que nuestro corazón está lleno de pecado, lleno de maldad, que verdaderamente no sentimos ese amor por Dios, ni por la obra de Dios. Este es un punto bien interesante. Por eso el énfasis que el Señor hace. No lo estuvo en cuenta, lo dejó a un lado. Luego nos encontramos en una escena, pero noten que aquí, antes de pasar a esa escena, encontramos dos grupos de personas. Y es lo que los religiosos están como cuestionando. Un grupo de muchachos, que dice aquí la escritura, que adoraban al Señor. Es decir, siempre Dios tiene un remanente fiel. Siempre Dios se guarda un remanente fiel. Hay un grupo de personas que de corazón aman a Dios. Y seguramente que muchas de las personas que están aquí están porque aman a Dios, porque buscan a Dios, porque quieren ser cambiados, quieren ser transformados, porque cada vez nos queremos parecer más a Jesús. Porque reconocemos que hay errores en nuestra vida, pero queremos dejar eso a un lado y queremos buscar de Dios de todo corazón. Pero hay otras personas que se han escudado en una iglesia, que se han escudado en una denominación, que se han escudado en una religión y que aparentemente están bien, pero que Dios conoce los corazones. Hay dos grupos de personas. La pregunta es, ¿en cuál de los grupos te encuentras?
Revísate, por favor. Y Jesús comienza a hacer algo bien interesante aquí. Y aquí comienza una escena, versículos 18 y 19, que nos habla sobre lo que se produjo con una higuera estéril que estaba acá. Dice el verso 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Noten que algo bien interesante de aquí. Había una higuera que estaba ahí. Y sobre este tema siempre se genera como cierta interpretación. Lo que yo puedo analizar con esto es que esta higuera estaba representando al pueblo de Israel. Es una representación, podríamos decir, simbólica. Y eso lo podemos encontrar más adelante en Mateo capítulo 24. Por lo menos podemos decir con confianza que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, y lo vamos a encontrar aquí en esta escena, en esta semana que el Señor estuvo, y todo el ministerio que el Señor desarrolló, ¿cómo encontró al pueblo de Dios? ¿Cómo encontró al pueblo de Israel? ¿Será que verdaderamente estaban buscando de Dios? ¿Será que verdaderamente estaban dando un fruto? Y lo que encontramos tristemente es que no fue así. Evidentemente, cuando nosotros miramos esta nación de Israel, era una nación que no tenía fruto. Exteriormente tenía hojas. Exteriormente tenía una religión, pero una religión llena de rituales, como hoy se ha venido llenando a la iglesia, de una cantidad de rituales y una cantidad de cosas, como hoy la tradición en esta semana celebra y como posiblemente muchas personas en algunos lugares estén reunidas y haciendo cosas y levantando sus palmas y buscando a Dios aparentemente, simplemente mostrando hojas, pero sin fruto. Como tristemente también podemos encontrar hoy en la iglesia que se hace llamar cristiana. Personas, multitudes, posiblemente en lugares donde se reúnen, donde alaban el nombre de Dios, donde cantan y lo demás, y están mostrando hojas, pero sus vidas sin cambio, sin una transformación genuina. Y eso lo condenó el Señor Jesucristo. Y es parte de la enseñanza que el Señor estaba dejando a través de esta higuera. Porque estaban mostrando una forma religiosa, pero escúcheme, sin una vitalidad espiritual, sin una vida espiritual, sin un fruto espiritual. Personas con fachadas, pero sin vidas cambiadas, sin vidas transformadas. Personas que se reúnen en una reunión y aquietan sus conciencias diciendo, bueno, ya estuve en la reunión. Pero termina la reunión, se desconectan hoy en día o salen de la reunión y sus vidas siguen siendo igual, llenos de pecado. Solamente hojas, solamente apariencia. Y eso es lo que está mostrando. Y eso se convierte como en una revelación que Dios le estaba mostrando a ellos, donde les estaba diciendo, falta madurez. No está llevando a cabo el propósito de Dios. Esa planta que está ahí no está cumpliendo su fin. Y fíjense cómo finalmente va a terminar esa planta. Y ojo, porque el llamado es para nosotros también como iglesia. Porque de cierta manera Dios nos está hablando a nosotros. Personas que están metidos, aún líderes que son religiosos hoy en día, aún líderes que hacen parte de denominaciones, pero que hablan cosas que aparentemente son de Dios, pero verdaderamente le han dado la espalda al Señor Jesucristo. Porque ya no hablan del pecado, ya no hablan del arrepentimiento, ya no quieren hablar palabras fuertes a la gente porque la gente se espanta y se van. Entonces están hablando solamente de lo que a la gente le gusta escuchar. Simplemente están hablando de los bienes y las cosas materiales de este mundo, pero se han olvidado de hablar el verdadero evangelio de Cristo Jesús. En otras palabras, le han dado la vuelta a la espalda a Jesús, se han volteado y solamente están hablando de sus cosas, lo que le conviene, pero no hablan de Cristo Jesús. Hablan de muchísimas cosas, hablan de sus experiencias, de sus viajes, de sus logros, de una cantidad de cosas, hablan de sus multitudes, de sus métodos, pero no están hablando de Jesús. Le han dado la vuelta y la espalda a Jesús. Ahora son temas mucho más importantes, más son sus estrategias de crecimiento, más son sus actividades y lo demás. Y han convertido a la iglesia como en esa fuente, y han convertido a la iglesia como en un negocio, un multinivel donde tienen que crecer y tienen que aumentar y de alguna manera, pero se han olvidado de Jesús. Así encontraron solamente hojas, pero sin fruto. Ese fruto verdadero, ese fruto de cambio. Y esto le estaba hablando a esa nación. Una nación Israel que iría a sufrir el juicio 70 años después, en los tiempos actuales de esta era. Ustedes ven lo que sucedió con Jerusalén, la devastación que hubo en Jerusalén.
Jesús estaba hablando proféticamente de lo que iba a pasar con Jerusalén. Si continuamos leyendo el versículo 20 al verso 22, encontramos lo siguiente. Dice la escritura: viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvieseis fe y no dudaréis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que así, o a este monte, si tú le dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y verso 22: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí nuestro Señor Jesucristo les estaba enseñando a los discípulos una lección importante, mis amados, sobre la oración. Concretamente, les estaba enseñando acerca de la fe en la oración. Escúchenme por favor. La oración como tal no es que tenga poder. El poder lo tiene aquel que escucha la oración y hace conforme a como nosotros creemos. Y Dios actúa de esta manera. ¿Qué está diciendo acá? Escúcheme por favor. Aquellos discípulos se asombraron de eso que había pasado. De cómo Jesús había proferido una palabra y había secado la higuera. Y él le dijo: el problema que ustedes tienen es que no tienen fe para creer que Dios pueda actuar de esa forma tan milagrosa. Y ahí está el secreto, mis amados. El problema hoy en día es que nosotros no creemos que Dios puede obrar de una forma maravillosa. Que cuando Dios dice algo, Dios lo puede hacer. Y ahí está el problema, porque somos muy dados a hablar y a orar, pero no creemos aún ni siquiera lo que estamos orando. No creemos a ese Dios que nosotros estamos invocando, a ese Dios que estamos entregando nuestra plegaria, nuestra oración. Simplemente nos hemos encargado de orar, simplemente de hablar, de decir unas palabras, pero dudamos del poder de Dios. Porque no hay una confianza absoluta en Dios. Y esa es la lección que Jesús les está enseñando acá. Le está diciendo: miren, ustedes tienen que aprender que cuando ustedes oran a Dios, el Dios Todopoderoso puede venir a favor de ustedes. Y es lo que les está diciendo. Dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y el gran asunto está en ese. El gran problema está en eso. De que muchas veces oramos pero no creemos. Y muchos se han dedicado simplemente a orar para echar fuera montes, a orar para secar higueras, y a eso no nos llamó el Señor. Un día el salmista David dijo en el Salmo 121 versículo 1, en un momento de necesidad, en un momento difícil, David dijo lo siguiente: alzaré los ojos a los montes, y hace una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entiende claramente que el socorro no viene de los montes, que el socorro no viene de las cosas de este mundo, que el socorro va mucho más allá, que el socorro viene mucho más allá. Y dice en el versículo 2: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ese es el punto crucial, mis amados, en esta parte de este pasaje. Que nosotros podamos entender que no importa cuál sea la situación, que no importa cuál sea el momento, nosotros sabemos que nuestro socorro viene de los cielos y la tierra. Que no importa lo que esté sucediendo hoy, que no importa lo que esté pasando hoy con ese familiar, que no importa el diagnóstico médico, que no importa la crisis que tú puedas estar pasando hoy. Tu esperanza y mi esperanza no están puestas en las cosas de este mundo. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Dios de los cielos, aquel que hizo los cielos y la tierra, dice la Escritura. Y por eso cuando nosotros estamos en un problema, cuando estamos en una dificultad, no podemos estar mirando los montes, no puedes estar mirando las circunstancias, no puedes estar mirando lo que está a tu alrededor, sino que tenemos que levantar un poco más la mirada, como David en ese momento, mira los montes y levanta y dice: no, es que mi socorro no viene de los montes, viene más arriba. Y tu socorro, mi socorro, viene de los cielos. ¿Cuántos pueden creer? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Cuántos pueden colocar ahí un amén y decir: Señor, yo creo que mi socorro viene de ti? Así que no nos angustiemos, mis amados. Así que no nos afanemos más de la cuenta. Por eso el Señor les está enseñando. El problema de ustedes es que se han vuelto unos religiosos que están orando, otros están rezando, repitiendo lo mismo, pero no están creyendo lo que están diciendo. Así que aquí el punto central es ese, que nosotros podamos entender que cuando es una palabra de parte de Dios, Dios la respalda. Por eso, escúchenme por favor, nuestra tarea no es echar fuera montes, no es secar higueras. Nuestra tarea es proclamar el evangelio de Cristo Jesús. Nuestra tarea es difundir la palabra de Dios, porque cuando nosotros sembramos esa semilla en el corazón de alguien, el Espíritu Santo toma esa semilla y la puede utilizar, y ahí se convierte en verdadero milagro. Por eso nuestra labor en este tiempo es soltar la semilla, sembrar la semilla.
Porque esa semilla es como esa dinamita que nosotros estamos colocando. Y viene el Espíritu Santo y enciende y hace cambios. Por eso lo que tenemos que hacer en este tiempo es creer que esa palabra Dios la va a respaldar. Por eso tú y yo lo que hacemos es sembrar la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo de Dios es el que se encarga de hacer que esa palabra que está en el corazón de esa persona pueda comenzar a ocasionar un cambio. Y es lo que podemos llamar una transformación de vida. Eso es lo que nosotros podemos llamar un milagro. Esto implica mucho más allá de simplemente nosotros orar, simplemente asistir, simplemente leer la palabra. Eso que tú lees, tienes que creerlo. Que el Dios que escribió eso, el Dios que inspiró a aquellos hombres, es ese Dios que cumple esa palabra. Y que sus promesas nunca volverán vacías. Y eso es lo que quiero, por favor, que entendamos. Lo que nosotros necesitamos es fe para creer que Dios puede utilizar su palabra y que así lo va a hacer. Eso es lo que tú necesitas. No mires más los montes, no mires más las circunstancias. Ve a la palabra de Dios, tómate esa palabra y cuando tú ves esa palabra dices, wow, esa es verdad y yo la creo, y comienzan a ocurrir milagros. El verso 23 nos habla de un párrafo que es penetrante. Es unas palabras que viene una pregunta dura. Dice la escritura que cuando vino al templo, los principales sacerdotes, noten, vuelven a aparecer en escena los principales, ¿qué? Diga conmigo, sacerdotes. Y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad? Noten que llegan los sacerdotes, llegan aparentemente las personas, comillas, espirituales y de autoridad, llegan los dirigentes religiosos que acababan de ver una cantidad de cosas y aquí se vuelve el tono como un poquito más ofensivo. Y todo esto que está pasando, Dios lo ha permitido porque se acerca aquel día de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y todo Dios lo estaba preparando, todo Dios estaba organizando las cosas para que se diera eso. Aquí el resultado es significativo porque comienzan a cuestionar a Jesús. Porque ellos no niegan los milagros, no niegan la realidad de los hechos, porque ellos mismos seguramente los vieron. Y wow, si esa higuera se secó. Y claro, vieron a ese cojo que había sido sanado, vio a ese ciego que había sido sanado y dicen, no, sí, realmente hay milagros, y no podemos negar eso. Pero lo que comienzan a cuestionar es la autoridad. Lo que están poniendo en duda es la autoridad de esa persona, no lo que había hecho porque sus ojos lo habían visto. Y por eso le preguntan, ¿con qué autoridad usted está haciendo eso? Y en el versículo 24 al versículo 26 Jesús le responde. Dice la escritura, respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, entonces también os diré con qué autoridad hago estas cosas. Verso 25. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? En otras palabras, ¿quién le dio la autoridad a Juan para bautizar? ¿Fue Dios o es una iniciativa de él? Ellos entonces discutían entre sí, se miraron y dijeron, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no creísteis? Y si decimos que los hombres, tenemos al pueblo que está aquí, entonces ellos tienen a Juan como profeta y nos echamos encima al pueblo. Esos dirigentes noten que estaban tratando de hacer caer a Jesús, de entenderle como una trampa. En otras palabras diríamos, están como tratando de colocarlo entre la espada y la pared. Pero vemos cómo Jesús dijo, ok, yo les voy a contestar eso, yo les voy a responder, pero si ustedes primero me responden. Y si usted no me responde, yo no tengo ninguna obligación por qué responderle. Si usted no me dice, esa autoridad de Juan, ¿de quién viene? Yo tampoco les voy a decir de dónde viene la mía. Y dice el versículo 27. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Creo que nosotros aquí al leer estos pasajes podemos ir percibiendo un poco el incremento de la tensión que se estaba dando entre Jesús y los líderes religiosos. Todo esto, repito, se estaba ya propiciando. Como que cada vez el ambiente se estaba caldeando más. Cada vez la situación se estaba poniendo un poco más delicada. Jesús no tenía pelos en la lengua para encararlos a los religiosos. Los religiosos estaban siendo desplazados porque ya la gente le estaba prestando más atención a Jesús y ya ellos no los veían con la autoridad espiritual. Por eso él se convirtió en un enemigo de ellos. Por eso ellos comenzaron a tratar como de hacer una cantidad de cosas contra Jesús. El corazón de todo esto, la esencia de todo esto es que ellos como líderes religiosos se estaban viendo desplazados. Pero dice el versículo 28 en adelante. Aquí nos muestra la parábola de dos hijos. Aprovecha Jesús que está ahí con esos líderes religiosos. Aprovecha la oportunidad. Y le dice, bueno, ya que están aquí, por favor escuchen esta parábola y ustedes a ver qué opinan. Y les dice, ¿qué os parece?
Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, dice, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. Y le hace la pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Entonces los líderes religiosos respondieron: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Wow! Esto fue un ataque directo. Noten cómo esta parábola fue como, digamos, un insulto directo a ellos, a esos jefes religiosos, a esas autoridades religiosas, porque los compara como que el otro hijo. Está diciendo, aquellos vinieron, Jesús les habló y no hicieron caso, pero después recapacitaron, se arrepintieron y fueron, hicieron eso. Le estaba mostrando aquel tipo de personas que en principio no eran, digamos, en el llamado, ellos como que son renuentes, pero yo mire cómo soy, yo la verdad como que no merezco eso. Pero se arrepienten, dice: yo soy un pecador, estoy mal delante de Dios, Señor, perdóname, yo aquí estoy, te quiero servir. Le está mostrando algo, porque tiene una aplicación para hoy en día también nosotros, aún para la iglesia. Aquellas personas que dicen: Señor, no soy el más calificado, tal vez no tengo los dones, no tengo los talentos, Señor, tal vez no soy el mejor, pero Dios, yo te quiero servir, Señor, perdóname, sí, voy a servirte con lo que tengo, Señor, aquí estoy, por favor, úsame. Tal vez no los más calificados, tal vez las personas no más aptas, aparentemente según los hombres, pero que toman una decisión, tal vez personas con pecado, y aquí está comparando a ese grupo de personas, está diciendo las rameras y los publicanos, personas que aparentemente descalificados, pero que se arrepienten, que ponen la confianza en Cristo Jesús, Jesús los limpia y a la final cumplen la labor, cumplen el propósito por el cual Dios los ha dejado en esta tierra. Los otros son los que se creen mejores y a todos dicen: sí, cuente conmigo, pero a la hora, perdón la palabra, a la hora del té no hacen lo que tienen que hacer. Ese es el grupo de personas que aparentemente son ofrecidos, pero no son llamados. Aquellas personas que dicen: Señor, cuenta conmigo, pero a la hora del té no. Señor, que se haga tu voluntad, pero terminan haciendo su propia voluntad. A eso está refiriéndose el Señor y los está increpando. Ustedes que dicen que son los religiosos, ustedes que dicen que son los que más conocen de Dios, ustedes que son los que dicen que han estudiado, que se conocen la Torá al derecho y al revés, pero finalmente no están haciendo la voluntad de Dios. Aquellos no son los más estudiados, pero se han arrepentido y han puesto la confianza en Cristo Jesús. Y es lo que hace alusión el apóstol Pablo cuando le habló en su carta a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Cuando le dijo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquellos recaudadores de impuestos, le está diciendo el Señor Jesucristo, aquellas prostitutas, reconocieron su pecado, reconocieron su culpabilidad, reconocieron que estaban mal delante de Dios, acudieron a Cristo y recibieron la salvación. Pero más adelante, más tarde, aquellos hombres que dijeron: no, pero es que, ¿será que sí, será que no? Entonces le dice el versículo 32. Pero vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creer. Es decir, ustedes han visto tantas cosas, han escuchado tanto, pero siguen viviendo en su obstinación, en su terquedad. Ustedes se han convertido en esos líderes religiosos. En otras palabras, está diciendo: ustedes solamente, escúcheme, tienen una decoración exterior. Ustedes solamente tienen unos trajes que los hacen ver espirituales, pero su contenido real en su interior no es el correcto. Ustedes necesitan cambiar su forma de ser. Ustedes no necesitan simplemente cambiar su decoración externa. Ustedes necesitan cambiar su corazón, sus vidas. Y ojo, porque es un llamado para nosotros. El pueblo cristiano no está llamado para cambiar su decoración externa. Está llamado para cambiar su corazón. Y como consecuencia del cambio de su corazón, su decoración externa va a cambiar. Aquellos hipócritas religiosos cambian su decoración externa, pero su corazón sigue completamente negado a Dios. Son aquellos que el Señor en algún momento también los trató de sepulcros blanqueados.
que aparentemente están muy bien, muy brillantes, sus florecitas y muy arreglado su sepulcro, por fuera, sus lápidas muy bonitas, brillantes, posiblemente de bronce y brillan, pero por dentro están llenos de podredumbre. Es ese tipo de personas donde el Señor dice, tengan mucho cuidado y que no sean una apariencia, no sean una fachada. Aquellos por lo menos dicen, yo estoy mal delante de Dios y aquí estoy. Y ese es el pueblo de Dios, que reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado, que nosotros en nuestra fuerza no somos capaces, pero que precisamos del Señor. A Él el Señor extiende su misericordia. Dice el versículo 33 en adelante, les suelta otra parábola para increparlos más. Recuerde que ya el ambiente está cada vez más, yo creo que se miraban y crujían sus dientes y renegaban, y Jesús nos tiene que poner aquí como en tela de juicio lo que hemos venido haciendo. Dice el versículo 33, nos habla de la parábola del hacendado y su viña. Ahí les habla más fuerte, tal vez unas parábolas más fuertes y más directas, y entre otras es una parábola intencional. Esto no fue casualidad, no. Dios tenía todo planeado. Dice la escritura, oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó con vallado, es decir, le puso su cerca para cubrirla, cavó en ella un lagar, es decir, hizo un pozo, edificó una torre para que pudieran vigilarla, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Verso 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Verso 36. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Repito, esta fue una parábola directa, intencional del Señor Jesucristo. Aprovechó ese momento que estaban ellos. Recuerde, es la última semana que está en esta tierra. Él aprovechó esto y fue una advertencia final a esos líderes religiosos. Le estaba diciendo, finalmente les envió a su hijo. El mismo Hijo de Dios estaba delante de ellos. En otras palabras, diciendo, yo estoy acá. Y ustedes, en lugar de aceptar, en lugar de dar lo que corresponde, ustedes lo que han hecho es rechazarme. Y les estaba diciendo ya de una forma profética, ustedes me van a mandar matar. ¿Qué hicieron ellos más adelante? ¿No fueron los líderes religiosos los que dijeron sí y lo acusaron? ¿No fueron los que comenzaron a pagar una cantidad de extorsiones y una cantidad de cosas para traer unos testigos falsos? ¿Ellos mismos pagaron para eso? Ellos mismos. Y Jesús les estaba diciendo. Y en el verso 39 dice, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿No fue lo que hicieron con Jesús? ¿No lo sacaron allá y lo mataron fuera de la ciudad? Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Después cambia el panorama del Señor Jesucristo y les habla sobre un pasaje del Antiguo Testamento, haciendo una analogía de la piedra, comparándose como él como persona. Dice el versículo 42, Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y este es un detalle interesante, mis amados, porque el Señor cambia el término el reino de los cielos y habla del reino de Dios. Le está diciendo, eso era para el pueblo de Israel. Pero en vista de que no, el Señor amplía el panorama y ahora dice, yo vengo a decirles que como ustedes rechazaron las cosas de Dios, yo le voy a la oportunidad a otro grupo de personas. Ahora el reino será quitado de los judíos y será dado a otro grupo de personas. ¿Sabe quién era ese otro grupo de personas? Es el grupo de personas que la Biblia llama como la iglesia del Señor. Aquello que rechazaron los judíos, ahora el Señor lo coloca a disposición de la iglesia. De aquellos que creen, más a todos los que lo recibieron y creyeron en él, les dio el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y dejó de ser una exclusividad para el pueblo de Israel y ahora se extiende a nosotros por su misericordia para que podamos ser parte de ese reino que Dios tiene establecido. Razón tenía el apóstol Pedro cuando escribió en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
a fin de que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces el Señor llama a su pueblo, llama a los gentiles, a ustedes y yo, que hacemos parte de la iglesia, y nos llama nación santa. Nación santa. Hay una responsabilidad de nosotros. ¿Vamos a seguir actuando como actuaban aquellos religiosos de aquella época? ¿O verdaderamente nos vamos a comprometer con Dios y vamos a vivir como verdaderos hijos de Dios? Y el versículo 44 le dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Y qué les está diciendo Jesús? Se está refiriendo a esa primer venida que él había tenido. Aquellos que reconocen que Él es la roca y se rinden ante Él, doblan sus rodillas y entregan su vida a Él, entonces esas personas serán levantadas, esas personas serán perdonadas, esas personas recibirán la salvación. Pero si lo rechazan, entonces esa roca vendrá sobre ellos y lo desmenuzará. Y aquí está haciendo alusión a aquel Jesús que un día vendrá, y aquellos que lo rechazan, aquellos que no quieren saber de Él, un día tendrán que pagar las consecuencias. Estamos todavía en la época de la gracia, para que si tú o yo no hemos rendido verdaderamente nuestra vida al Señor, podamos en este tiempo decir: Señor, reconozco que tú eres la piedra angular. Y así como lo dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios 3:11, dijo: pues nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo Jesús. Un día el Señor Jesucristo va a venir a esta tierra. Un día el Señor va a ajustar cuentas con cada persona. Y termina el versículo 45 y 46 diciendo lo siguiente: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Noten, mis amados, ellos supieron que Jesús estaba refiriéndose a ellos. Y Jesús hoy nos habla, refiriéndose a aquellas personas que verdaderamente no han entregado su vida a Cristo, y que en una semana como esta simplemente se llenan de religiosidad y aquietan su conciencia visitando por ahí monumentos si lo pueden hacer, o asistiendo haciendo cosas, o celebrando Semana Santa, o mirando simplemente películas, y como que en esta semana como que abren su corazón para el Señor, pero que verdaderamente sus vidas no han sido entregadas. También nos habla a nosotros como pueblo cristiano, personas que hacemos parte de las iglesias, pero que verdaderamente nosotros no hemos entregado sinceramente nuestro corazón a Él. Recuerde que cuando el Señor venga, no viene por una denominación, no viene por una religión en particular. El Señor viene por aquellas personas que verdaderamente se han rendido, han doblado sus rodillas ante esa piedra que es Jesús, y le dicen: Señor Jesús, aquí me rindo delante de ti, porque reconozco que tú eres la piedra angular, que tú eres la piedra principal, Señor. Hoy entrego mi vida a ti, Señor. Reconozco que en mis fuerzas no soy capaz. Reconozco, Señor, que tú me estás hablando hoy, y que seguramente yo soy como parte de ese grupo donde tengo una apariencia, pero verdaderamente no tengo una vida entregada a ti. Hoy doblo mis rodillas ante ti, Señor. Entrego mi vida a ti, Señor, y te pido perdón por mis errores. Te pido perdón por mis fallas, por mis equivocaciones. Yo quiero comenzar una nueva vida. Yo te reconozco como el Rey, Señor. Yo creo que hoy tú puedes venir a mi vida, Señor, y tú puedes entrar como el Rey de mi vida. Señor, perdóname porque muchas veces lo he dicho, pero finalmente yo sigo entronado en mi lugar. Yo sigo ocupando ese lugar. Hoy me quito de ese lugar, Señor, y reconozco que te necesito. Abro mi corazón hoy y te pido que tú entres a ser el Rey de mi vida, Señor. Yo reconozco que lo que está escrito es verdad. Hoy, Señor, me rindo delante de ti. Hoy, como dice la Escritura, yo quiero entregar mi vida a ti, Señor. Si tú no entregas tu vida a Cristo Jesús, un día te tendrás que entregar, un día tendrás que doblar la rodilla, un día tendrás que reconocer. Pero el problema es que quizás sea tarde. Esa piedra va a venir, y dice la Escritura, y será desmenuzada. ¿Por qué no aprovechamos esto? Y termina el versículo 46 diciendo: pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía como profeta. Creamos, mis amados, que lo que está escrito en la palabra de Dios es la palabra profética segura. Jesús va a venir por segunda vez. Jesús vendrá y entrará a reinar. Jesús vendrá y será esa entrada triunfal de Jesús. Que tú y yo nos hallemos como parte del pueblo de Dios. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Vamos a decirle: Señor, en esta hora nos rendimos delante de ti. Reconocemos, Señor, que tu palabra es verdad, Dios. Reconocemos, Señor, que tú eres la máxima autoridad. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, de una forma sutil,
porque el hilo es muy delgado, Señor. Muchas veces podemos pasar de verdaderos cristianos a simplemente unos religiosos. Señor, hoy te pedimos que examine nuestro corazón y que tú mires si hay maldad en nosotros, si hay pecado en nosotros, y que nos redarguyas, Señor. Jesús, tú eres el Rey y tú vendrás un día a ser el Rey de Reyes, Señor. Por eso creemos, Dios, que esta palabra es verdad, porque tú estás formando una iglesia y nosotros queremos ser parte de esa verdadera iglesia, no de un rótulo, no de una denominación. Queremos ser hallados verdaderos hijos tuyos, Señor. Por esta razón, Dios, si alguno de mis hermanos que han estado con nosotros en esta reunión reconoce que hay cosas en las cuales tiene que arrepentirse y entregar su vida a Cristo, que este sea el momento y que sea la oportunidad. Que ellos puedan tomar ese lugar y ese tiempo, ese espacio, para poder revisar sus vidas como están delante de ti. Y que si hay pecado, Señor, en nosotros, nos arrepintamos, Señor, y tú nos puedas limpiar. Creemos, Señor, que aunque muchos te han rechazado, que aunque muchos han tenido una fachada de religiosidad, Dios, nosotros queremos ser diferentes. Queremos vivir para ti, Señor. Que esta palabra se pueda hacer realidad, Señor, en nuestra vida. Que no seamos simplemente, Dios, una decoración externa, sino que verdaderamente tengamos frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, de una verdadera conversión, Dios. Que esta palabra, Señor, pueda calar en lo más profundo de nuestro corazón y que verdaderamente nosotros seamos de ese grupo de jóvenes que aquel día te alababan y decían: Hosana, reconocemos que Él es el Hijo de Dios. Y que no seamos de ese grupo que muchas veces decimos cosas pero que no hacemos, Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar en integridad. Todo esto para la gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, que esta palabra haya sido bendición para tu vida, que Dios haya hablado a tu vida, a tu corazón, y que el Espíritu Santo siga añadiendo lo que tiene que seguir haciendo con esta palabra. La semilla ya está en nuestro corazón. Cada quien sabrá a esta altura verdaderamente cómo estamos delante de Dios. Si tú sabes que hay que hacer cambios, bueno, este es el momento de tomar decisiones, mis amados. Ahora que Jesús es justicia, ahora que Jesús es gracia, ahora que Jesús es amor, podemos ir delante de Él, arrepentirnos y entregar nuestra vida a Él. Como Él es justicia, hoy Él es nuestro abogado, pero mañana será el juez. Recuerda que a nosotros nos salva una fachada, nos salva una denominación, nos salva verdaderamente nuestra fe en el único y suficiente Salvador, que es Cristo Jesús. No es una religión, no es una tradición, no son dogmas ni ritos que se sigan. Verdaderamente son vidas entregadas a Él. Así que la decisión está en nuestras manos. Muchísimas bendiciones, que Dios te guarde y que Dios te bendiga en este maravilloso día.